Tiene la palabra el diputado Juan Brugué. Gracias, señor presidente. Yo creo que a esta altura del debate se han dicho varias verdades, ha habido varios análisis jurídicos, filosóficos, pero quiero detenerme como una suerte de síntesis para saber y concretar sobre qué aspectos estamos tratando de resolver en estos momentos frente a una decisión del máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien en un fallo dividido dejó abierta una discusión profunda en el seno de la sociedad argentina. Discusión que en lo jurídico no necesariamente tiene su base o su sustento de mayor debate, sino que el mayor debate se da en sus aspectos históricos, sociológicos y políticos. Desde lo jurídico, humildemente podemos decir de que hay diferentes posturas en ese fallo, pero que obviamente nos ascribimos al voto prudente, al voto armónico y equilibrado, y aplicando un principio que aquí no se mencionó, que tiene que estar presente en todo fallo, que es el principio de la equidad. Este principio de la equidad, que surge en las raíces propias de nuestro sistema constitucional, fue el que tuvo en cuenta el voto del ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Y en ese aspecto debemos señalar de que los diferentes integrantes de la Corte buscaron justificar su decisión. En esto debemos señalar que no es cierto de que haya habido un dilema moral como algunos de los ministros lo planteó, que tampoco es cierto que no había ley. Y en esto me puedo referir concretamente a la ley sancionada por este Congreso, la ley 27.156, que ya fue reiteradamente citada y analizada por los diputados preopinantes y que dieron vastas razones para entender de que esa ley prohíbe expresamente, basándose en los tratados internacionales como ya conocemos nosotros y que se ha mencionado aquí, tanto la Convención Interamericana para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, como la Convención Internacional también en ese sentido de la ONU, y principalmente el Estatuto de Roma, en donde se establece la imprescriptibilidad de estos tipos de delitos, pero también se establece la prohibición de la conmutación o el indulto, cosa que vino a señalar y a reafirmar la ley 27.156, que no es una ley más, es una ley que establece el alcance y aplicación en la República Argentina de los tratados mencionados. Es más, del propio texto de la ley mencionada, que tiene un solo artículo, hace mención a los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma y habla también de los tratados sobre derechos humanos que no pueden ser objeto, estos tipos de delitos, de amnistía, conmutación o indulto. Se ha transitado todo un camino en la historia argentina en lo que respecta a la búsqueda de la verdad, al juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. La pregunta es, ¿se está violando, señor presidente, el principio de igualdad que a rajatabla y haciendo gala de una concepción positivista, la mayoría de la Corte entendía de que sí, que se tenía que aplicar lisa y llanamente el principio de igualdad y que todos los delitos son iguales, haciendo también gala a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había declarado inconstitucional en el año 2010 justamente la ley que nos ocupa y que ha generado esta situación que hoy nos coloca en esta discusión. En ese fallo del 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que era inconstitucional dejar fuera de la aplicación del llamado 2x1
los delitos tipificados en la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes. Allí la Corte, con su composición del 2010, declaró expresamente de que era inconstitucional por violar el principio de igualdad el artículo mencionado de la ley. Me refiero específicamente, señor presidente, al caso Vélez, Linda Cristina, sobre causa número 5640, fallo del 15 de junio del 2010, en donde allí, vuelvo a repetir, la Corte declaró inconstitucional el artículo 10 de la Ley 24.390, que excluía del 2 por 1. Ahora me pregunto, señor presidente, los delitos que tipifica la Ley contra la tenencia de estupefacientes y el tráfico de estupefacientes, ¿tiene la misma entidad, tiene el mismo contenido y valor jurídico que los delitos de genocidio, que los delitos de lesa humanidad, que los delitos de crímenes de guerra? Y la respuesta es no, señor presidente. ¿Por qué? Porque la República Argentina tiene para sí aceptado una escala de valores de protección de los bienes jurídicos en juego. Y todo lo que hace a la protección de los derechos humanos tiene un raigambre constitucional incorporado, yo le diría casi en forma excepcional al nivel de lo que es el derecho constitucional comparado en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, no es lo mismo los delitos comunes de los delitos de lesa humanidad, porque la misma Constitución, el mismo constituyente se encargó de darle un tratamiento especial y darle la jerarquía constitucional. Es más, señor presidente, condicionó todo el ordenamiento jurídico, incluido el Código Penal, a lo que establece el artículo 75, inciso 22. De ahí que debemos decir de que había argumentos de sobra para poder fundar la no aplicación, la ultraactividad de la ley que establecía el 2 por 1, en este caso que nos ocupa, independientemente que estemos en presencia de un delito continuado o no, que es otro tecnicismo que fue utilizado por los miembros de la mayoría de la Corte para llegar a esa conclusión. Nos preguntamos también, ¿puede este Congreso ahora, en este momento, en donde hay una suerte de incertidumbre institucional, dictar una normativa que venga a traer luz a lo que nosotros entendemos que hay luz desde el punto de vista constitucional? Hablamos de lo obvio, quizás. Hablamos de lo que no hace falta mayores interpretaciones, quizás. Y sí, la interpretación genuina del legislador está habilitada por aplicación de las normas constitucionales que establecen los poderes implícitos que tiene este Congreso de la Nación a los fines de poder interpretar alcance de normas que están derogadas, pero que los jueces las siguen aplicando. Fíjese, presidente, estamos hablando de normas que están derogadas. Estamos interpretando normas que están derogadas, pero que en definitiva los jueces, por aplicación del artículo 2 del Código Penal, entienden que tienen que aplicarse. Por eso nosotros, señor presidente, desde el bloque Interbloque UNA, hemos presentado un proyecto de ley que ya habló y lo mencionó la diputada Moró, en donde entendíamos que había que incorporar un párrafo en el artículo 2 del Código Penal de la Nación, en donde expresamente, siguiendo este criterio de la Ley 27.156, se estableciera de que no era aplicable el concepto de la ley más benigna en los casos en que estemos en presencia de delitos de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra. Eso en consonancia con que con los tratados internacionales no estábamos saliendo del principio de igualdad, no nos estábamos alejando ni creando excepciones o privilegios en favor de ciertas
de ciertas personas, sino que estamos lisa y llanamente interpretando el alcance de las normas constitucionales y de los tratados que son de aplicación obligatoria. Vuelvo a repetir, señor presidente, son de aplicación obligatoria. En la escala de valores de un juez está primero la Constitución. Y yo quiero saber por qué los jueces de la Corte, la mayoría, se sacó el sajo de la Constitución, porque lo que estamos haciendo mención está prescripto en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Es cierto entonces de que esta Cámara puede y está habilitada para hacer esa interpretación. De hecho, hemos llegado a un consenso que ya será motivo de explicación por los diputados que hemos estado trabajando en esta tarea de lograr este consenso, pero es cierto también que el esquema infraconstitucional, y me estoy haciendo referencia al Código Penal de la Nación, en el artículo 4 establece de que por leyes específicas se pueden alterar los principios generales que están previstos en el artículo 1, 2 y 3 del mismo Código Penal. O sea que ha sido el mismo legislador el que ha dejado la posibilidad de que por leyes específicas no se apliquen los principios generales previstos en el Código Penal. ¿Qué es lo que se ha hecho al sancionar la ley 27.156? Vuelvo a repetir, ley que tiene su sustento constitucional en los tratados específicos. En este sentido, bien se han mencionado aquí diferentes fallos de la Corte Interamericana, en donde se exige que dentro del ámbito de lo que hace las competencias de los Estados partes, está tanto la Convención Universal como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, deban adoptar medidas que tiendan a la aplicación de la pena adecuada. ¿Adecuada a qué? Al interés jurídico en juego con los delitos. Y en este caso concreto se hace mención la obligación de imponer penas adecuadas en base a diferentes comunicaciones, pero sobre todo cuando se habla de la Convención contra la Tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos y degradantes, y que el mismo voto del ministro de la Corte Maqueda hace mención y hace referencia como compromiso y como un esquema constitucional superior a la aplicación de la ley del 2x1. Por eso, más allá de las connotaciones jurídicas, más allá de las interpretaciones que podamos hacer, más allá de los argumentos y de las corrientes filosóficas de aquellos que hemos estudiado en universidades públicas, de aquellos otros que han estudiado en universidades privadas, la Corte Suprema de Justicia debió obrar no solo con un positivismo puro, sino que aplicar también la prudencia, la equidad, por ser, ¿sabe qué, señor presidente?, el último intérprete de la Constitución. Entonces, como último intérprete de la Constitución, tiene que hacer un uso racional de sus facultades, porque si no se convierte en el tribunal más arbitrario. Ya Genaro Carrió, cuando hablaba del concepto de la sentencia arbitraria, decía que la Corte era el tribunal más arbitrario del país. Claro, porque no tenía una instancia revisora, una instancia que lo controlara. Entonces, con mayor razón, cuando los fallos de la Corte son una guía, un faro para el resto del ordenamiento jurídico, se debe tener prudencia a la hora de resolver. Máxime cuando están las otras connotaciones que señalamos recién, señor presidente, lo sociológico, lo político y lo histórico. La Corte, al momento de dictar un fallo en un tema relacionado a delitos de lesa humanidad, que es tan caro a la historia argentina, debió tener en cuenta esos principios indudablemente. Por eso, señor presidente, entendemos de que estamos habilitados, que debemos dictar una normativa interpretativa y que tenemos que cerrar la puerta definitivamente a que no solo la Corte, sino los jueces inferiores deban interpretar y aplicar en un sentido los compromisos
que ha asumido la República Argentina, porque de ahí en más verdaderamente podremos decir que en la República Argentina hay reglas de juegos claras, permanentes, justas y equitativas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.